Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Andrés Antonius, Hernán Gómez y Juan Pardinas vamos a continuar debatiendo nuestro tema de la semana. ¿Qué decir del Mundial de Fútbol y las elecciones en México? Luego con Eunice Rendón voy a revisar la ominosa decisión del gobierno de Donald Trump de separar a los niños migrantes de sus padres allá en Estados Unidos. Y para terminar con Luis Carlos Ugalde voy a analizar los riesgos para la certeza del proceso electoral 2018. Así que quédese aquí en Foro TV que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Vamos a continuar debatiendo nuestro tema de la semana en esta ocasión. ¿Qué decir del Mundial de Fútbol y las elecciones? Como usted sabe, el domingo la selección nacional consiguió un triunfo histórico frente a Alemania, actual campeón del mundo. Esta victoria se da en el marco de la recta final de las campañas rumbo a las elecciones del 1 de julio y la pregunta es si la actuación del Tri influirá en algo en el electorado. Por cierto, en caso de pasar a octavos de final, el tricolor jugaría nada menos que el 2 de julio, un día después de las elecciones. Y para ahondar este tema está con nosotros Hernán Gómez. Hernán, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Andrés Antonius, muy buenas noches. Órdenes, buenas Andrés. noches. Y Juan Pardinas. Ciudadanos, colegas, buenas noches. Bueno, primero que nada decir que estamos todos muy contentos, ¿no? Nos gusta o no nos gusta. Ya sé que tú no eres pambolero, pero sí estás contento. Lo siento. Además soy un poco Grinch. ¿Ah, sí? Pero bueno. ¿Pero no estás contento? Estoy contento porque ustedes están contentos. Tú no estás contento. Indiferente. Estoy indiferente. El único mexicano que no está contento. ¿No te dio alegría ayer que haya ganado la selección? A ver, no vi el partido. Soy de esas pocas personas que no les gusta el fútbol y que además no me gusta, digamos, la asociación entre el nacionalismo y el fútbol. Sí. No estoy de acuerdo, igual es un poco absurdo decirlo así, pero en que de repente 11 jugadores se vuelvan los máximos representantes de la nación y que parezca que en cada mundial se nos va la vida y si perdemos somos unos fracasados y si ganamos somos la quinta maravilla. Yo no comparto... Bueno, ahí vamos, cuando ganamos un partido, pero me acordé de una frase de Borges que en un rato si quieres No, pues de una vez. Bueno, me acordé de una frase de Borges en el 78, cuando fue el Mundial en Argentina, que los militares montaron todo un show para disfrazar las violaciones a los derechos humanos, y Borges le dijo a los militares, le dijo, déjense de pavadas, la patria no es el fútbol, sino la milonga y el dulce de leche. Y yo comparto una apreciación similar para México. Ahora, tengo que decir, no con la milonga y el dulce yo que de sí leche. soy pambolero, tengo que decirlo desde hace mucho tiempo, a mí me parece que es, efectivamente, pero es una forma saludable de nacionalismo el fútbol, me parece. Porque el nacionalismo, como lo estamos viendo en otros países, particularmente ahorita vamos a ver lo que está ocurriendo en Estados Unidos, el nacionalismo puede ser muy peligroso. Pero pues es fútbol, ¿no? Esto sí es agradable, ¿no? Enzo Bersot, que fue director técnico de la selección italiana de fútbol, de hecho ganaron el Mundial de 1982, tiene una frase que me parece muy redonda sobre este debate, que el fútbol es la cosa más importante dentro de la lista de las cosas menos importantes. Es buenísima esa. Entonces, sí puede ser la milonga y el dulce de leche, pero también es el fútbol. Y de repente estamos tan divididos los mexicanos, hay tantas razones para la frustración y el enojo, que caray, una alegría histórica el domingo. Yo creo que ayer fue el triunfo de la esperanza sobre la evidencia, antier, el domingo. Sí. Para mí sí me replanteó lo que puede ser pues, el futuro, me reinventó el futuro en cierta medida. Pues casi puedo dividir mi vida en eliminaciones de México gracias al fútbol alemán. En México, en 1986, en el estadio de Monterrey, nos eliminó Alemania en penal. No, a ver, deja todo eso. Cuando era chavo,
Por eso me da mucho gusto, de verdad, Hernán, porque cuando yo era chavo, recuerdo, hablando del Mundial del 78, la goleada que nos metió Alemania 6-0. No, y ahorita mi chavo de 16 años, que más o menos yo tenía la misma edad por aquel entonces, ¿no? Tenías 28, No, Leo. no, ¿cuántos tenías? En 78 tenías 28 años. Pero mi chavo de ahora lo que vio es ganarle a Alemania 1-0. Y que se puede lograr. Pues es diferente. Yo, la verdad, no pensé que me iba a tocar, a menos que creyera en la reencarnación, ver el día que México le iba a ganar a Alemania en un mundial. A mí me tocó la eliminación en México 86, sí. Luego nos vuelven a eliminar en Francia 98, horrible. Dolorosísimo. Íbamos ganando 1-0. Sí, es correcto. Por culpa de un defensa americanista cuyo nombre no quiero acordarme. Sí, yo me acuerdo. Klinsmann le mete 2 goles a México y con el mismo error de marcación. Sí. Luego también nos volvió a eliminar, ahorita no recuerdo, Argentina y Alemania son nuestros 2 grandes cocos. Los cocos. Y de repente vencer al campeón del mundo, yo la verdad no me lo imaginaba y sí es algo que me da motivo de alegría, me da motivo de esperanza. Que esto vaya a incidir en la elección, realmente no veo ni argumento ni el camino de cómo pueda pasar. Osorio ganó, gracias al director técnico Osorio, vamos a votar ahora por el PRI. Pues la verdad, no sé eso cómo suceda. Y a lo mejor si estuviera pasar, Osorio Chong en la boleta, hubiera sido... ¿no? El elemento tal vez que faltó. Exacto. Andrés. No, mira, yo estuve en el 86 en Monterrey, en ese cuarto de final, y fue, creo que el partido más doloroso que me ha tocado vivir de cualquier deporte, en cualquier momento en mi vida, incluyendo... En penales. No, fue una cosa... A Hugo Sánchez le dio un calambre. No, nos subimos... No marcaron un penalti. Nos fuimos... Para que veas lo pamboleros que somos. Nos fuimos todavía en tren a ese partido de México. Sí. Yo y unos amigos de la prepa. Y en el tren de ida íbamos emocionadísimos y el tren de regreso fue la cosa más triste del mundo. Entonces, el ver, como dices, Juan, que México le gana al campeón del mundo, a quien ganó el Mundial hace 4 años. Y que no solo le gana bien. Gana bien. O sea, no fue porque hubo un penal, o sea, no hubo un tema de un fuera de lugar, no fue un autogol. Le ganamos porque jugamos mejor que ellos. Bueno, a mí me dio un enorme gusto y también yo creo que sí, o sea, yo te confieso que también no me lo esperaba, me dio un enorme gusto y creo que uno de los factores y por la cual quizá escogiste este como tema y de que se ha hablado mucho, es que yo creo que en efecto el país ya tiene cansancio del proceso electoral y cansancio como de la división. De la división y como el resto del mundo cansado de las malas noticias. Es decir, todos los días agarras un periódico mexicano, un periódico estadounidense, un periódico francés, un periódico donde quieras, y es bastante deprimente, bastante mala vibra. Entonces, tener un evento así, donde podemos coincidir, quizá no somos todos aficionados del mismo nivel, quizá tú eres más pambolero que yo y yo soy más pambolero que Hernán, pero de todas maneras podemos decir, qué buena onda, aunque Hernán está muy confundido en su orientación política, podemos coincidir en ese punto. A ver, yo quisiera decir un par de cosas. A mí hay algo que me gusta del fútbol y es la posibilidad de expresar emociones. Es decir, por ejemplo, a los hombres nos enseñan siempre que hay que ser muy contenidos en las emociones, a las mujeres les enseñan a ser más expresivas en sus emociones, a los hombres les enseñan que no pueden llorar, las mujeres es más natural o se espera que puedan ser más. Y en el fútbol, en cambio, los hombres lloran en la cancha, se abrazan, se besan, digamos, rompen toda una serie de tabús que me parece interesante. Ahora, esta idea de expresar el orgullo nacionalista a través del fútbol como algo que nos une, sería muy buena idea si realmente ese orgullo y esa unidad no sacrificara nuestra diversidad, pero me parece que justamente el fútbol, que a veces genera masas fanatizadas, que lo que hacen precisamente es ir en contra de ese espíritu de unidad en la diversidad. Es decir,
Digamos, el fútbol es el espacio donde se permite la misoginia, donde se permite la homofobia, el tema del grito de puto que volvió a salir ahora, donde se permite el racismo. Grito es una vergüenza nacional, ¿eh? Es una vergüenza ante el mundo. Y el que nos puede costar, ¿eh? Nos puede costar. Nos ha costado, nos va a seguir costando, y es una vergüenza. Ahora pueden castigar, está la FIFA diciendo que puede castigar al equipo. Pero, ese tema, ya se ha discutido bastante, pero ¿qué me dicen, por ejemplo, de un tuit que envía un analista político, donde después del triunfo de un analista político además reconocido, culto, bien preparado, tuitea, se han ganado todas las escorts que quieran? Es la idea de que te ganas a una mujer... ¡Es broma! No, bueno, es broma. Es broma de muy mal gusto. Siempre se puede justificar todo como broma, pero te puedo poner otros ejemplos. Yo creo que el comportamiento que ha tenido la clase media que va al Mundial, por ejemplo, la gente que ha violentado a gente que se pone una máscara de AMLO porque simplemente, además de ponerse la bandera de México, se quieren poner una máscara de AMLO. Me parece que cada quien podría, si quisiera, ir con la máscara que quiera y aún así reconocernos como mexicanos. Por cierto, lo del tuit fue, si no me equiquivoco, Raúl Trejo de Labres, sí, que lo hizo. Y que además lo respondió mucho y luego lo respondió mal. Lo respondió mal. Bueno, es que en esta época de lo políticamente correcto, caray, hombre, ¿cuántos memes salieron con lo de las escorts y eso, ¿no? Los mexicanos hicieron varios papelones, fueron a quemar una bandera alemana. Sí. Hoy, no sé si vieron te voy a decir una cosa, el problema, yo me fui hace 4 años a Brasil, el problema es que corre mucho alcohol y la gente se alcoholiza y empieza a hacer idiotez. De la cubierta de un crucero hace 4 años. Bueno, apagamos la llama eterna en París, ¿te acuerdas? En este mundial ya se tiró. ¿Cómo la apagamos? Sí, hoy en Moscú. Se tiró en Moscú en un farol. No sé si vieron, pero hoy en Moscú. Era mexicano. Hoy en Moscú, un hombre en una silla de ruedas, un hombre ruso en una silla de ruedas, se estaba probando una máscara de López Obrador. Y lo tiraron. Y pasó un cuate, evidentemente mexicano, y lo tiró al piso porque le parecía que no podía ponerse una máscara. Entonces, estas expresiones de intolerancia, de no aceptar las diferencias, están muy asociadas al fútbol. Es decir, no se puede Sí se puede negar. cruzar. Tiene razón en eso, Hernán, en el sentido de que hay otros países, por ejemplo, en Argentina, donde ya es imposible llevar a los niños al estadio porque las barras han cruzado, digamos, esa línea de la fanaticada que yo considero saludable a una fanaticada que ya es de fascista. ¿Y qué me dices de las porras neonazis en clubes europeos? Sí, claro. Una soccerfobia en la mesa. Ah. O futbolfobia. O sea, la misoginia es patética, la homofobia es terrible. El nacionalismo, por ejemplo, el nacionalismo catalán, su epicentro era la cancha del Barcelona. Es correcto. A mí el Barcelona era un equipo que me caía muy bien y cuando se empezaron a identificar con la causa del nacionalismo catalán me dio ciertas ñañaras y recelo. Todas esas cosas, esos males de la sociedad, el mirreinato de los mexicanos que han hecho un ridículo espantoso viajando a los distintos mundiales y desgraciadamente ya desde Francia 98 hay varios episodios de vergüenza nacional. Sí. Son problemas de la sociedad mexicana que se expresan en el fútbol. Pero la culpa no la tiene el césped, no la tiene el balón, no la tiene el gol. Pero es la cultura del fútbol. No, es la cultura del mexicano, lamentablemente. Y no solo en México. ¿Somos nosotros o es el fútbol? ¿Qué me dices, por ejemplo, de las porras europeas neonazis? Yo creo que el fútbol es un canal a través del cual los mexicanos lamentablemente se expresan. Y yo creo que el problema, coincido contigo, Juan, es decir, el problema es que México es un país misógino, México es un país homofóbico, México es un país racista. Ese es el problema. Y entonces, le echas fervor, le echas alcohol, le echas varios elementos no deseables que van a haber en cualquier evento deportivo, en cualquier país, en cualquier parte del mundo, y salen a relucir estas cosas. Eso es lo que ve el mundo de México. Estoy totalmente de acuerdo que hacemos unos osos y es muy negativo y lo condeno plenamente. Pero el problema es este país, no es el fútbol. Eso creo que es Yo creo que importante. hacemos muchos osos, estoy completamente de acuerdo. A mí me preocupa mucho el tema del alcohol, o sea, en los estadios, que creo que pone a mucha gente que no se logra controlar, lo pone muy mal.
Pero también quiero decir que yo que estuve hace 4 años en Brasil, la fiesta mexicana es una maravilla. O sea, sí hay unos imbéciles que se pasan de la raya, desde luego. El 90 y tantos % se portan bastante bien. Pero la fiesta mexicana es algo de verdad que dices, bueno, es que en este país hay tantos problemas, etcétera. La fiesta mexicana el 1 de julio va a ser increíble también, ¿no? Pues eso dice Ustedes López van a salir Obrador. a celebrar. No, López Obrador dice, no, porque ya a celebrar esa gran fiesta nacional que vamos a vivir el 1 de julio. Algunos, según todos, somos pejefóbicos, así nos has dicho, ¿no? Yo espero que para ese día la hayan superado. Nosotros vamos a trabajar, ni modo, tenemos que trabajar. Pero... Hernán nombró al elefante en la habitación. ¿Quién es? Bueno, el 1 de julio. Yo creo que la diferencia central es que el fútbol sí realmente une a todos los mexicanos. El 1 de julio va a haber ganadores y va a haber perdedores y es la naturaleza de la democracia, pero no va a ser, creo que sí la comparación es una desmesura. Porque pues va a haber quien se sienta preocupado sobre el futuro de México el 1 de julio, va a haber quien se sienta muy contento y representado con los resultados, qué bueno por la democracia mexicana, pero esa es la pluralidad natural del país. Pero déjame preguntarle, Hernán, ¿y si resulta que pierde López Obrador? ¿Y si resulta que pierde López Obrador? Pues perdió. Bueno, ¿va a haber fiesta o no va a haber fiesta? Pues no va a haber fiesta, evidentemente. ¿Quién va a salir a celebrar? No, te digo. Depende de quién es. Ese fue el quitarrisas. No, pero Leo... Andrés, es que todavía no está decidido, ¿eh? Leo, sí. Pero aquí hay un punto importante. No hay una probabilidad baja que pierda López Obrador. Pero una probabilidad baja... Perdóname, Hernán, no es una probabilidad Espero que nula. no te hayas contagiado de los analistas que... el señor... que esto es la premonición de que lo que dicen las encuestas no es lo que pasa en la cancha. Y miren, le ganamos a Alemania, digamos... Simplemente te digo, en el modelo de Oráculos hay un 6% de probabilidad de que pierda López Obrador. Una probabilidad baja no es una probabilidad nula. No. Todavía hay una probabilidad estadísticamente baja. Estadísticamente puede perder. Habrá que esperar los resultados pacientemente. Ahora, yo creo que la discusión ya debemos pasar al siguiente nivel. Es decir, ya la discusión no es quién va a ganar la elección presidencial, es qué va a pasar con todo lo demás. Ya llevamos demasiado tiempo en esta discusión. Pero tú querías decir algo, perdón. Andrés. Muchas gracias. Venga. Muchas gracias. Perdón, la pluralidad. No, está bien. No, yo quería hacer un punto, retomando algo que comentó Juan y mucha gente habló de, bueno, este partido México le ganó a Alemania, esto puede cambiar las cosas. Sí. Quizá puede cambiar las cosas, quizá no. Y ni me quiero meter a eso. Pero el partido que sí va a ser bien importante, si se llega, y creo pinta que sí va a llegar, es el partido del 2, el que mencionas tú. Sí, es que eso va a ser interesante. Ese día, como bien dices, va a haber resentidos, y va a haber gente contenta con el resultado de la elección, y va a haber gente no contenta con el resultado de la elección, por definición, ¿no? Sí, claro. Un partido, el 2, positivo, donde México juega como jugó hace 2 días, donde gana, donde avanzamos. Al famoso quinto partido, ¿eh? Ahí sí, yo sí te diría que eso sí va a ayudar a limar ciertas asperezas y a encaminar a la gente. Si ese partido es un debacle y nos golean 5-0, vas a ver que los resentidos van a salir de ese partido con un mal sabor de boca y dispuestos quizá a causar muchos más problemas que hubieran estado dispuestos a causar el conflicto antes. Postelectoral sí puede depender del mundial. Yo creo, es lo que estoy diciendo, sí, en efecto. A ver, yo creo que el fútbol no es tan importante como para definir de forma fatal la política. Pasar a esa ronda de los 16. Que, digamos que si cada quien, porque yo lo que he visto es que cada quien inventó la metáfora que más le gustó, ¿no? A mí me parece que todas son bastante absurdas, porque ganó México, Alemania, empezó la cuarta transformación, hasta decir que esto es la prueba de que las encuestas no marcan el camino a seguir. Bueno, pero en esta impunidad de inventar metáforas, ¿yo me puedo inventar la mía? Sí, bueno, pero antes de que qué bueno que haya habido. Estarás de acuerdo, y todos lo pensamos, que cuando se dio el silbatazo final y ganó México, yo, no sé ustedes, pensé, seguro va a salir alguien diciendo, el que no era favorito ganó. Seguro. Y eso puede ocurrir en las elecciones. Y mira, acto seguido empezaron los memes. O sea, sí, pues tratan de capitalizar esto, correcto. pero bueno, si cada quien puede inventarse la metáfora que más le guste, yo diría que la metáfora que a mí más me gusta es que
Lo que vimos el domingo es un equipo que salió a jugar sin miedo y vimos un equipo que supo y vimos además al débil enfrentarse al fuerte. Sí. Y me parece que el perro de alguna manera mejor, esa puede ser la metáfora, la metáfora también del triunfo de ya ¿De saben López quién. Obrador? López es el débil. Bueno, yo creo que lo que él representa y al sector de la sociedad que representa, sí, me parece que sí representa a los sectores más A ver, esto ya se está poniendo bueno cuando nos tenemos que ir. Sí, pero caray. Ya un último comentario, ustedes dos, y se acabó ya. Siento que la analogía del triunfo de México contra Alemania, de una persona que dice, si este arroz ya se coció, estoy 30% arriba de las encuestas, creo que simplemente no me hace sentido. ¿No te gustó su metáfora? No me hace sentido. A ver, Juan. No, gracias al fútbol por las alegrías. Pues sí, la verdad que sí. La verdad. Claro. Bueno. Hay que seguir jugando sin miedo. Ay, estoy de acuerdo en eso. Sí, claro. Totalmente. Hasta pareciera pambolero, Hernán, ¿Verdad? O se podría decir también que el país no está tan jodido como unos piensan. ¿O no? O que ya está viendo la luz al final del túnel. Somos mejor de lo que creíamos que éramos. Exactamente. Muchas gracias, Hernán. Gracias, Andrés. Gracias, Juan. Ya nos veremos la semana que entra. Ya habrá pasado, ¿no? México, ¿no? La semana que entra. Sí, no, porque depende del pero si le ganamos a Corea del Sur, ya pasamos. por eso. Sí, ojalá. Pero no sabremos en qué lugar. Así es. Bueno, gracias, señores. Hacemos una breve pausa y hablando de malas noticias, vamos a hablar con Eunice Rendón sobre esta decisión terrible, ominosa, fascista, la diría yo, del gobierno de Donald Trump de separar a los niños migrantes de sus padres allá en Estados Unidos. Regresamos en un momento más.